¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de recibirlos y saludarlos este viernes 27 de mayo. Menos mal que es viernes. En mi caso, las ojeras dan cuenta que ha sido una semana probablemente no más cansadora que la de Don Axel. Lo que pasa es que Don Axel no descansa los fines de semana. ¿Cómo está usted? Muy bien. Sí, bien, bien. Terminando una buena semana, Mm, llena de una semana donde eh, ¿te acuerdas que en algún minuto te dije que habían visos de que la prueba podía sí, mejorar un poquito? sí. Eh, ¿Eso Hay está ocurriendo? una... ¿Ya? No, el rechazo todavía está ahí Ah, ya, firme. ya, Pero yo tengo una teoría, ya. antes de que entremos en otras materias menos Menos de, barrosa. menos barrosa, menos de lucha de barro. Eh, Fíjate que a mí me toca ver mucho estudio en curso Mm, y fíjate que hasta había una leve mejoría de la prueba el fin de semana pasado hasta lo que sucedió en la Araucanía, en Lumaco, perdón, en la Tú provincia me de estás Arauco, en hablando de Biobío. estudios así como delicaditos día con día, digamos. ¿Ah? No, lo que pasa es que a ver, ¿Ya? yo me dedico a encuestar y otros ¿Ya? colegas también se dedican a encuestar y por lo ¿Ya? tanto vamos viendo cómo Día a día. evoluciona día a Perfecto. día. Ya está. Y uno puede ir viendo tendencias, no sé, cómo se mueven lo que se llaman las gradientes. Esa es como Correcto. las líneas. Mm, Y fíjate que en la prueba iba bien aspectado, no para alcanzar al rechazo, pero sí para mejorar posiciones con respecto a semanas anteriores. Pero mi hipótesis, no tengo cómo probarlo No esto. tengo pruebas, pero no tengo dudas, dice usted. Eh, o sea, claro, porque O en pocas. ciencias sociales, en la ciencia uno puede hablar desde la guata y nadie te va a decir nada, pero Mm, mi hipótesis es que lo que sucedió en Lumaco y toda esta percepción de falta de orden público por parte del gobierno y de control en la zona está directamente relacionado con el rechazo, o sea, con el aumento del rechazo. Fíjate Hay entonces, ahí lo que Axel. se llama una Sí, correlación positiva en términos claro, estadísticos, claro. que es una hipótesis, no lo puedo probar, Pero lo que pero probaría, si sí, es así lo que tú dices, es que efectivamente este va a ser un plebiscito. Estamos a 100 días hoy día, ¿ah? Justo, del 4 de septiembre. Va a ser un plebiscito que mida, no sé si fundamentalmente, pero entre otras variables, un plebiscito que mida el desempeño del gobierno, ¿no es verdad? Y así es. este nexo que estableció el propio gobierno, no tenía para qué establecerlo, pero lo hizo incluso en la fraseología, Jackson y qué sé yo, dependemos de que se apruebe esto. Entonces, premio castigo será en razón también de su desempeño. Es una tesis que se ha esbozado, pero tú la empiezas como a checar, ¿no? Sí, o sea, a ver, o sea, lo que pasa es que es demasiado evidente Mm, porque hoy día en la mañana yo soy bastante transparente, me llamó gente de la segunda para preguntarme por el tema de los dos tercios ah, y yo le decía, claro, eso, el tema de los dos tercios es algo de la élite, de un grupo pequeño de personas, no es algo que llegue rápidamente a la opinión pública y que la opinión pública le importe mucho o las técnicas legislativas de los quórums son cosas más bien opacas del mundo de la legislatura y lo que llegan mm, a la, yo diría que a la opinión pública, los climas, los que forman climas de opinión después de mucho tiempo son esencialmente vocerías muy sintetizadas sobre cosas. Entonces, no es el tema de los dos tercios, sino que yo diría que hay una relación, como tú bien dices, bastante estrecha entre el rechazo y la falta o la carencia o lo que tú llamas de orden público o manejo de las situaciones o de perspectivas de algún tipo de avance en la Araucanía y provincia de Arauco, mm, lo que llaman la macrozona sur. mm, Eh, Porque realmente está bien, o sea, así como esa es lo que se llama la hipótesis nula negativa, también estaba la hipótesis nula positiva, que es por ejemplo, que fue muy bien evaluado todo esto, lo que sucedió en Makes, esto de terminar con o sea, tratar de intentar terminar con el comercio ambulante, mostrar como cierta mano un poco más presente dentro de los barrios. Eso fue aparentemente muy bien valorado por la opinión pública y sube también en la prosa. mm. La gente podrá decir acá en el chat,
pero que tiene que ver una cosa con otra. Bueno, esencialmente un poco lo que tú expresabas. Hay el apruebo está muy identificado como el gobierno, y así como ocurrió en el plebiscito del 2020 con Sebastián Piñera. Es decir, ese 22% era el 22% y el gobierno tenía en esa época 19-20% de apoyo. O sea, Es coincidía, decir, claro. estaba la correlación hecha también. Claro. Oye, Axel, te quería preguntar una cuestión, porque me tocó entrevistar a mediodía, me tocó hacer también el Buenas tardes Mercado. Y, perdona, que Perdona, justo... usted tiene buenos días, buenas tardes, buenas noches, No, buenas... pero excepcionalmente hoy día, Usted le no, porque saca, pero un problema. el Oye, no, limón pero lo tiene. sí, sí. Eh, no, te quería hacer otra pregunta que tiene que ver con algo, una escenario que le planteaba al canciller, al ex ministro Moreno, que me tocó entrevistarlo. Porque él ha manifestado públicamente su intención de rechazar por una serie de razones, qué sé yo. Entonces yo le preguntaba, oiga, bueno, y si se produce el rechazo, ¿cuáles son las vías institucionales? Porque hasta ahora el rechazo va arriba, pero le planteaba una duda metodológica respecto de lo que ocurre habitualmente en las encuestas a propósito de que es voto obligatorio, con los sectores más vulnerables de la población que son difícilmente medibles y habitualmente, Así y esta es es. la pregunta, Sí. habitualmente las encuestas tienen, y esto yo se lo he escuchado a otras personas, y por eso tenía la duda para preguntártelo a ti, tienen un sesgo que no evalúa adecuadamente esos sectores. De tal suerte que por esa razón, entre otras, pero por eso también, se podría dar alguna suerte de sorpresa si hay un volcamiento masivo con voto obligatorio a las urnas de la población. Mm, O sea, ¿O no es eso es así? sí, cuesta mucho pesquisar tanto telefónica como digitalmente a los sectores más vulnerables. Lo que se Mm, llama en marketing el sector E, que son personas mm, que ganan, que el hogar tiene menos de 300 y tantos mil pesos, o sea, que están están muy cerca de la línea de la pobreza, mm, marginalidad dura, pobres de los pobres, pero en términos políticos, y el sector que no le importa, y voy a decirlo de esta forma, el que no le importa el mercado, o le importa muy poco el mercado. exacto. Eh, este sector no necesariamente mueve las agujas de las encuestas, porque también vota muy poco en las elecciones. Entonces se produce ahí como una compensación, es decir, eh, como no está pesquisado, pero tampoco vota mucho, su Mm, grado de incidencia en términos de resultados de encuesta no es sustantivo. O sea, no alcanza a mm, ser sustantivo. mm, Pero ahora sí se va a movilizar un poco más, esencialmente por un tema de la posible multa que haya. Las multas van de los 28, 27 mil pesos hasta los ciento y tantos. es Pero plata, esa sí. plata, lo hemos Eh, conversado, es no casi se va a cobrar, pues, claro. Obvio. inaplicable la Sí, cobranza. sí. Entonces ahí se produce una compensación. Ahora, tú me puedes decir, sí, en realidad, pero ahora, ante un resultado estrechísimo, eh, ese segmento sí podría hacer una diferencia. Ahora, pero en general vota poco y se mantiene muy anómico, que no es Mm. lo mismo que anémico. O sea, a propósito de anomia como la de Gary Medel, o sea, la de Quería rebeldía echar en ese Gary tema, Medel. sí. Sí. Dele, maestro. Sí. No, o sea, yo me enterándome primero para variar con mi síndrome boomer desconectado de lo que es los consumos populares del recital de Karol G, que Karol G. Me enteré también que existía. ya, o sea, nada, y que Gary, pero, o sea, primero uno se entera que Gary Medel está en Chile, yo pensé que estaba en Europa, claro, terminó el campeonato y salió el Milan campeón, y está Mm, en Chile, parece que hay unos videos donde él insulta bastante acaloradamente a los trabajadores de la salud, porque no lo dejaron entrar al recital, aparentemente porque no tenía los pases de movilidad o no tenía las credenciales para hacerlo. Y bueno, y eso lo ha mantenido bastante arriba en las redes sociales y en todo tipo de exposición por los insultos que propinó. Y mm. después la recogida de Cañuela. Esta, me Sí, pues. equivoqué,
da lo mismo el motivo y Andaba la loco. razón, Claro. se me soltó la cadena, pido disculpas a los afectados porque fue un momento de calentura, claro, porque en el fondo lo hizo con trabajadores de la salud, de los errores se aprende, hoy me toca asumir, poner el pecho como siempre, reconocer Sí, que po. no estuve bien, Recurrió a su y ética, po, lógico. reitero mis mil disculpas a toda la Claro. gente y en especial a los funcionarios de la salud que tanto han hecho. Claro, esto, y ahí, bueno, viene la andanada Mm, de, de ¿cómo se llama? De todas las personas que tienen una estima muy alta a Gary Medel. Yo particularmente creo que es un gran jugador y de una personalidad increíble. O sea, siempre mm, tener personalidades del tipo Gary Medel en el equipo es algo increíble, porque estos son los que ganan partidos y ganan torneos. Entonces, no sé, nuevamente los futbolistas eh, dando la nota alta y después reconociendo, uno ya no mm. sabe si son las agencias de comunicación las que le redactan estas cosas o hay un Debe verdadero ser, debe ser. arrepentimiento. Sí, claro. Y, y eso. Mm. Sí, a mí, de verdad, me llamó sí la atención la virulencia de la reacción, porque hay varias cuestiones que son ahí políticamente incorrectas. Esto de burlarse del aspecto y señalar el aspecto de uno de quienes lo Sí, sí. controlaba como una razón para la denostación, pero además promover algo tan peligroso que puede resultar tan peligroso para una persona, para un grupo de personas, que es que, miren cabros, aquí están para funarlo, y funarlos en una situación de euforia Mm. puede derivar en consecuencias gravísimas para esas personas, o pudo haber eventualmente derivado en aquello. De tal suerte es así que esas personas sienten el temor, lo identifican como una amenaza y lo comunican al supervisor o a alguien así. ¿Ah? Entonces, esa es una salida de madre en toda la línea. ¿Ah? Es Oh, una salida de madre en toda la línea. Habla de una falta de control de impulsos, probablemente, que es lo que uno le pasa cuando entra en procesos de ira tan duro, o puede pasarle, ¿no? Pero, es- sí, está grabando esta chancha. Eso fue sí, sí, po, sí, po, humillando a los trabajadores. Sí. claro, claro. Entonces, yo creo que es bien inexcusable, ¿ah? Con todo cariño y respeto por Medel, que uno puede, claro, tener admiración por su condición de jugador, por su personalidad en el campo de juego, pero evidentemente tiene un problema conductual, po, ¿no? O sea, obvio. Obvio. Ahora, ¿Ah? es increíble porque hay personas, yo estaba leyendo un poco los improperios que le ponen ahí a Gary Medel, Mm, y uno de los que más se repite es como que lleva 14 años en Europa y no ha logrado inmiscuirse en mm, ningún tipo sí, po, gran cosa. de mejoramiento educacional y todo eso. Ah, él. Perdón, en Claro, ningún tipo de escándalo pensé que iba a no, decir. no, 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 claro, no, como Sí, que por él estar, por vivir en Europa, en 10, 14 años, como que él debería haberse, claro, entre comillas, como refinado, como haberse sofisticado. educado. Claro, claro. eh, Mm, entonces, claro, pero el problema es que muchos de estos chicos vienen de situaciones de pobreza bastante duras, o sea, sí, que no es, nunca es excusable, pero sí vienen de hogares y de formaciones bastante complejas donde, entre comillas, el fútbol los salva. Y son muchas situaciones así de jugadores donde los clubes, mira, si hay cosas que ya no existen, pero existían, antes los clubes, no solamente los clubes grandes, sino que los clubes de barrio y los partidos políticos, mira lo que te voy a decir, salvaban a mm, mucha gente, por supuesto. porque eran instancias que coayudaban a la educación y formación y disciplina de las personas. Incluso desde que el fútbol en Chile era amateur y eran trabajadores que entrenaban una vez a la semana y trabajaban en otra cosa, qué sé yo, pero esa disciplina del fútbol los ayudaba a alejarse del alcohol y otro tipo de vicios y a ponerse, aunque fueran amateurs, porque fue amateur por décadas el fútbol chileno, ¿no es cierto? O sea, Ponerse más cerca de la yo vida tengo duda, sana propia de un deportista. o sea, mira, voy a plantear algo, o sea, yo tengo duda con esta cosa del amateurismo y lo profesional, porque lo profesional no solamente recibe un sueldo, sino que No, por también, supuesto, pero el deporte eh, rentado, te decía, claro. claro, Claro. pero el deporte sigue siendo, y esto es como las típicas frases cliché,
el deporte sigue siendo lejos lo que más salva de las drogas duras a los niños y a las niñas vulnerables, o sea, lejos, de todas maneras. No solamente de la formación familiar, sino que también en la calle el único que le puede competir a la droga es el deporte. Eh, porque, de una u otra forma antes le competía también la religión, pero la religión, como va en retirada, sobre todo la católica, está como muy débil y pasando por malos momentos. Solamente queda el mundo evangélico que le disputa cierta territorialidad, pero en términos de copamiento de espacios públicos, uso de espacios públicos y uso de esquinas, y eso sigue siendo el deporte el principal factor que te aleja. Te quería proponer hacer un poquito más corto el primer bloque esta vez y un poquito más largo el segundo. Ayer nos fuimos al chancho, el primer bloque fue como de 40 minutos. Oye, no, pero por eso, porque además para enganchar con este tema, tú habías planteado el otro día una cuestión re interesante que yo dando vuelta ahí, que son las sociedades anónimas, las SAP, las sociedades anónimas deportivas, ¿no es cierto? Sí. Y cómo le ha cambiado eso, para bien o para mal. Me imagino que tú tendrás una mirada crítica, la cara al fútbol chileno. Así que dejémoslo ahí instalado y si te parece vamos a corte y regresamos en minutillos con el sentido común. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta a esta hora de la tarde con el sentido común. Quedó planteado el tema de la sociedad anónima deportiva. Yo estaba en otra cosa, estaba en el barro, don Axel, ¿ah? Pensé que estaba en el baño. No, en el barro, con R. No, estaba viendo We the People, el preámbulo de la Constitución de Chile. Después lo hablamos ya. Pero dale con la sociedad anónima. No, nada. Sí, lo que pasa es que nuevamente a partir de la derrota de Colo-Colo y esto no es fútbol, o sea, no es que queramos hablar de Colo-Colo, la Chile, sino que nuevamente ya creo que son 6 o 7 años los que los equipos chilenos no pasan a niveles más importantes, de mayor nivel, o sea, de mayor nivel de competencia en la Copa Libertadores y se quedan atrapados en la Copa Sudamericana ahí, todos los equipos en general. Y desde un tiempo a esta parte, yo diría que en los últimos 10 años se ha agudizado esto de la distancia del campeonato chileno con el resto de Sudamérica. A nivel sudamericano, en los años 70, yo diría que hasta los principios de los 90, el torneo chileno estaba considerado entre los 3, 4 mejores, o sea, hasta Argentina, Brasil. Luego apareció el torneo colombiano y uruguayo, y hoy en día el torneo chileno está considerado, en general, ya ni siquiera Sudamérica está al nivel de Venezuela,
a ese nivel y peleando con Bolivia. O sea, estamos hablando de los peores torneos medidos en base a diferentes factores, no solamente los rendimientos de los clubes en los torneos sudamericanos o internacionales, sino que, por ejemplo, somos de lejos el segundo torneo donde menos se juega. No sé si tú sabías eso. En cantidad de partidos, no. No, en tiempo. Ah, correcto. Ya. O sea, más interrumpido el partido, en el fondo. Claro, o sea, tenemos los partidos con menos minutos de juego. Más foul, más cobro, más corner. Claro, más teatro, más y eso teatro, hace que, claro. en general el torneo se juegue mucho más lento, porque no hay una compensación en términos de uso de la energía, es decir, porque estemos más parados se juega más rápido. Yo fui bien futbolero pero hace muchos años que no me ocupo del tema, no sé nada, yo de cabro chico, igual que tú, a lo mejor leía el diario de aquellos años de atrás para adelante, vale decir, partía leyendo el deporte, en fin, pero hace muchos años que no me preocupé, así que no tengo una interpretación fundamentada. ¿A qué lo atribuyes tú, Axel? Y no, me esto imagino que tiene que ver con multifactorial, no es que haya habido... Pero hoy en día, sí. o sea, perdón, eso como, bueno, para terminar, y no solamente... y la gente podría decir, bueno, pero tuvimos la generación dorada que llegó al Mundial, claro, pero eso es una elite, tuvimos una generación... Fue un relumbrón, digamos. Claro, que en estadística se llama la serendipia, que son aquellos casos que no confirman la regla, o que confirman, la serendipia son aquellos hallazgos o casos anormales que confirman una regla general, que fue esta generación dorada que no fue fruto de, llamémosle, el desarrollo de una industria. Es como lo que pasa en el tenis. En el tenis nosotros tenemos grandes rendimientos por proyectos familiares, no porque exista una tradición como en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay o en otros países. Acá en Chile, a los tenistas que le va bien son aquellos que tienen familias que les permiten dedicarse, tienen los recursos, o sea, son movidas personales. Pero en general, el problema que tenemos actualmente es de la falta de rendimiento, porque no hemos ido alejando cada vez más. Colo-Colo pierde con el último de la liga brasilera, con Fortaleza, en un minuto iban 4-1 abajo, jugando de local Colo-Colo, y Colo-Colo de lejos el club más importante que tiene Chile, no solamente en cantidad. Que va a ser campeón, seguramente, si la Unión no dice otra cosa. Pero fíjate que no es que se haya privatizado el fútbol, Axel, y no razón de aquello, porque sigue siendo privado. Lo que pasa es que cambió la estructura de la propiedad de los clubes. Cambió la estructura. Tenemos actualmente dos tipos de estructura. Una que son los clubes concesionados, como la Universidad de Chile, Colo-Colo, claro, con ámbito bastante... así como una presencia bastante importante del sector privado y donde o dueños de clubes. Y tenemos al resto de las organizaciones que son sociedades anónimas deportivas, y ahí, bueno, a mí me tocó ser parte en el gobierno de Ricardo Lagos del equipo que coayudaba, porque esto lo encabezaba Arturo Salá, que era director de deporte en ese minuto del gobierno de Lagos. No sé si tú te acuerdas, el año 2000. Me acuerdo de jugador y de... Duró poco como político. Sí. Arturo Salá no le gustaba la política, no le gustaba ir al Congreso. Bueno, después siguió, creo que Pancho Vidal legislando eso, no me acuerdo muy bien. Además, don Arturo era un poquito mal genio, me recuerdo yo. No voy a decir nada. Pero la situación que se vivía en esa época era tremendo. O sea, estamos hablando de clubes que no pagaban los sueldos, que no pagaban cotizaciones, que no pagaban absolutamente nada. Era terrible, o sea, y las situaciones eran... Entonces tú puedes decir, bueno, pero ahora se pagan los sueldos, ahora... el problema es que uno nunca sabe dónde están los incentivos, porque otro de los aspectos claves dentro de este tema industrial, porque no estoy hablando del fútbol, podríamos estar hablando de otra industria, fue la consolidación de la televisión de pago. Entonces, los tres grandes factores que hoy en día inciden en la industria de nuestro torneo y que estarían generando una suerte de retraso con respecto a los niveles de competitividad de los clubes, es uno, la plata asegurada de la televisión, lo cual hace que la mayoría de los clubes que son sociedades anónimas deportivas no tengan los incentivos necesarios para generar y fortalecer divisiones inferiores que les permitan tener jugadores para vender y llegar a instancias más arriba. Otra, la captación de varios clubes ya
se habla que hay más o menos 11 o 12 clubes que están cooptados por los representantes. Es que eso te iba a decir, Juan, porque ahí hay un tema. Ahí hay un tema, Axel, que lo que tú haces es subirle artificialmente como representante el precio a un jugador, no por su rendimiento, sino porque tú consigues que ese jugador tenga una figuración que por talento deportivo no merece. Entonces, claro, hay una hipertrofia del jugador sin que el jugador explote, sin que el jugador sea adecuadamente formado y rinda deportivamente de tal suerte que se acompañe ese valor con un rendimiento que lo explique. Así es, sí. Los venden ni siquiera en verde, los venden en blanco. Exacto. Entonces los ponen en la selección. Fíjate que el otro día veía la nómina de la selección que a mí me pareció muy sorprendente igual. Y tú sabes ¿La primera o la segunda? Porque acuérdate que hubo 2 nóminas porque después reclamó el presidente de la Unión Española. Claro, Segovia, pero la primera me refiero. Ya. En esa nómina, fíjate que había de los 23 convocados, 11 eran de un solo representante. ¿De Felicevich? Felicevich. Sí. Y los otros 12 se dividían en 9 representantes. O sea, muchos de ellos tenían uno solo. Felicevich tiene un poder fáctico, ¿no es verdad? Dentro de nuestro fútbol más allá que él se defienda, en fin. A lo mismo. A lo que voy es que, ¿cómo tienes capacidad tú de poner a 11 de los tuyos ahí? ¿Ah? ¿Cómo? No. Y eso es, Lucas, es negocio, es lucro. Está bien, el lucro, yo no tengo nada en contra del lucro, pero ahí hay algo visiblemente extraño. No, pues sí. Sí, al final, el punto, siguiendo, a mí me encanta la teoría de Nash, del matemático de los incentivos. Sí. Y claro, los incentivos están puestos en lugares donde no necesariamente es virtuoso el triunfo deportivo. O sea, dicho de otra forma, se ha llegado a tener un negocio donde ganar no es importante, ganar deportivamente. Claro. Sí, mejora el negocio, porque si Colo-Colo hubiera pasado a segunda vuelta habría recibido $1 millón, pero tampoco se están jugando la vida. O sea, también en la televisión, el mercadeo, llamémosle la venta de camiseta y todo eso, que en otros clubes son negocios que son accesorios. Acá son los que mantienen esta navegación y permite que algo que tiene que ver con la sociedad deportiva, o sea, permite que personas que no son del fútbol, como en el caso de la Universidad de Chile, que son sociedades de inversión, que son concesionarios, estén metidos en el fútbol para hacer la pasada. O sea, ellos tienen, claro, van a estar, no sé, 2, 3, 4 años, o el caso, por ejemplo, de mucho tiempo de los dueños de Wander que eran de la Católica, y tú encuentras que no necesariamente los dueños de los clubes son del club. Tú me podrías decir, bueno, pero es que en el modelo inglés ni siquiera son del país. ¿Sabes lo que me pasa, Axel? Que yo homologo un poco esto con otra cuestión que no te va a gustar, pero mira la comparación que te voy a hacer, porque esto puede ser comparable, decías tú, a otra cuestión. Cuando se quiso reformular la educación en Chile, ¿cuál fue el énfasis que se puso ahí? En los colegios particulares subvencionados, en la propiedad, porque lucraban con fondos públicos. ¿No es verdad? Eso era inaceptable. No es que fuera la calidad, que también era parte del discurso, el foco donde se puso, en las salas de clase. No se puso ahí. Se puso en la propiedad. Y por eso yo uso muchas veces esta frase que es media ridícula y tú me la vas a parodiar como me la han parodiado otros. Cuando se rasca donde no pica, sigue rascando. Y si el problema del fútbol sigue picando. Sigue picando, perdón. Si el problema del fútbol chileno era la calidad, si el problema de la educación era la calidad, ok, vamos a ello. Pero diste la posibilidad de que les pagaran los sueldos a los gallos. Está bien. Reformulaste la propiedad, diste posibilidad de que sociedades anónimas encharan, está bien. Pero ¿qué cambió? Cambió que hicieron las trampas por otro lado nomás. No, actualmente, perdona, sí, que bueno, esa es otra discusión que tiene que ver con el modelo de concesión, que es otra cosa que podemos discutir. Entonces, en vez de que, y la NFP además tiene tan poco valor frente a los clubes, que podría ser un ente articulador que hiciera una suerte de plan nacional que mejorara o tendiera a mejorar la calidad del fútbol chileno, ¿no es verdad? Y se enfocara en aquello como misión. Pero a la NFP, aparte de Lucas, nadie le hace caso en nada. Es que también tiene que ver con el nivel, Juan José, el nivel de los dirigentes, que son de verdad personas muy ajenas al fútbol,
Y otros países, como tú me puedes decir, bueno, ¿cómo se ha solucionado? Bueno, primero, la primera cosa que hacen todos los países que son más o menos desarrollados es separar lo que es la administración de las selecciones de la administración de los clubes, cosa que existe en España, Inglaterra, bueno, en distintas partes. Entonces, por ejemplo, en el caso chileno, debería ser la federación el empleador de Berizzo, que llega a la selección. Ellos deberían ser los que velan por la organización de los torneos de niños, o sea, la exigencia que le hacen a los clubes para que nutran, para que muevan también llamémosle, el proceso formativo. Pero hay otro aspecto que no deja de ser, Juan José, y que también son cosas que no se investigan, pero también tiene que ver con los incentivos puestos en las familias. Y aquí acá el fenómeno es que nos llenamos de escuelas de fútbol. ¿Y qué sucedió con las escuelas de fútbol? ¿O qué ha sucedido con las escuelas de fútbol? Que las escuelas de fútbol, pucha, no quiero herir susceptibilidades, pero a la escuela de fútbol no llegaron los niños más talentosos, llegaron los niños que los papás los llevaban. O sea, entonces, en las escuelas de fútbol, que son entes lucrativos, que yo no tengo ningún problema que existan por todas partes, se empezó a reemplazar la calle por la escuela de fútbol, en muchos casos. Exacto. ¿Y qué sucedió eso? Que en vez de nivelarse hacia arriba, llamémosle casi por darwinismo callejero, donde está el pichanguero que alguien lo veía y le decía, lo va a llevar al club, las escuelas de fútbol se transformaron en lugares donde... En la única vía a través de la cual, claro. Y van los niños, claro, o sea, y van niños que tienen problemas, perdón, o sea, y para eso el fútbol y para eso el deporte, niños que el psicólogo le dice, sabe que su hijo tiene que hacer deportes colectivos, escuela de fútbol. Su hijo tiene que bajar de peso, escuela de fútbol. Su hijo Entonces, al final, las escuelas de fútbol, en vez de transformarse en, llamémosle, detectores, de talento, que está bien, o sea, se transformaron en algo que es muy positivo para la sociedad, que son lugares donde se juega fútbol. Yo creo que esa mirada que tienes tú va exactamente al corazón del problema. Y se juega más fútbol, pero se juega menos darwinianamente. O sea, exactamente. Y lo otro es que, y este es un tema que es de típico de enfermedades de países en desarrollo, en vía, como, ¿te acuerdas tú de la trampa de los $23.000, $25.000? Es que... de los países que están al borde de... Exactamente. Es que hoy en día... el desarrollo medio, que se llama. Claro, el desarrollo medio, en medida que la educación se fue haciendo más asequible, los incentivos para que las familias se la jugaran llevando, porque aquí evidentemente el gran tema es la familia, que es el papá o la mamá, el hermano, el que lleva al cabro chico a las 9 de la mañana o a la niña a las 9 de la mañana a entrenar. Y los incentivos al final estaban puestos, hoy en día están mucho más puestos en la educación que en el deporte, o sea, en el sacrificio del deporte. Entonces al final los que siguen llegando son menos que antes. Los incentivos a que una familia se sacrifique por el niño son cada vez menores. Y claro, es mucho mejor llevarlo a la escuela de fútbol o a la escuela del barrio, que entrenan a las 12 del día, que tomarse la micro para que vaya a un club donde va a ser más competitivo. Y con esto termino. Y lo otro es el gran problema de estos representantes, porque antes estaban los clubes que andaban mirando niños por todas partes. Hoy en día son representantes que hacen la captación, y ahí el modelo Maradona funciona perfecto. O sea, el niño o Messi, perdona, el modelo Messi, que lo toman a los 12, 13 años, lo alimentan y lo mandan a Europa. Y lo inyectan para que crezca y qué sé yo, claro. Exactamente. Entonces, hay toda una mirada que lamentablemente la NFP no la va a tener, porque ahí son gente que vive en el corto plazo, o sea, ellos no están en la pasada, pero alguien tiene que parar y hacer la reflexión. No veo a la ministra o el ministro del deporte haciendo esta reflexión, tampoco a la FIFA le gusta que se le metan en sus parcelas, pero a mí me da mucha pena, porque la verdad es que las copas sudamericanas, yo no sé hasta cuándo vamos a tener una nueva generación que nos permita llegar a una primera vuelta al mundial.
o clasificar un mundial. Pero esto viene para largo, es como los 11 o 12 años que tuvimos de vacío de tenis entre Fernando González y Jarry y Garín. Perdonen el programa que lo hemos hecho, pero bueno, y claramente hay que reformar la sociedad anónima deportiva, y con esto sí que termino. Y a mí claramente me gusta el modelo alemán, y lo digo acá, y el modelo alemán es el 50+1, es decir, el 50+1 son los socios, los capitalistas, y el 49 es el mundo del empresario privado. Sí. Oye, déjame llevarte, Axel, también un poquito al barro, como decimos acá, que tiene que ver con esta discusión que está tomando parte respecto de ella también el gobierno. Dice el titular principal de Mola a esta hora: el gobierno confirma a partidos oficialistas que no respalda la idea de colocar regla de 2/3 para modificar la nueva constitución, que parece navegar más que a los 2/3 a los 4/7, y eso significa que en vez de 103 diputados para modificarla, serían necesarios 39, si saco bien las cuentas, y en vez de 34 senadores serían necesarios 28, 29, por ahí también. Baja entonces baja de manera relativamente sustancial. Los 2/3. O sea, perdona, es que la convención se estaría abriendo sí, se estaría abriendo a eso, sí, claro. Ya. Sí, claro. O sea, eso me parece muy... O sea, la lógica. Es que yo creo entre medio de lo cual aparece esta argumentación de Fernando H., que dice que los 2/3 deben ser defendidos porque de por medio hay una suerte de lealtad con la nueva constitución. Es un concepto bien curioso, porque este mismo convencional, abogado constitucionalista, qué sé yo, respecto a los 2/3, en la actual constitución decía que formaba parte de las trampas. Sí, pero los cerrojos. De los cerrojos, claro, y en virtud de los cuales esta era una constitución tramposa. No, pero es interesante, Axel, lo que sí parece haber quedado ya a firme, que tiene que ver con el preámbulo, fíjate, no sé si lo viste. No, pero si el preámbulo yo creo que no va a ir. Yo solo sacaría. Axel, ¿para qué? Ya, pues, tú sabes que la Constitución, perdona, te lo quiero mencionar porque muchas constituciones tienen preámbulo. No, pero hay que no tienen. De las más antiguas de las democracias del mundo, que son que es la estadounidense, que es de 1787. Y fíjate, estaba detectando, me pareció interesante detectar las similitudes, porque parten exactamente igual. Y el preámbulo termina exactamente igual. Aquí voy a hacerlo traducido. We the people of the United States, dice la Estados Unidos, parte así. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Acá, bueno, we será inclusivo, ¿no? En inglés, ¿implicará nosotras y nosotros? Sí, porque acá es nosotras y nosotros, el pueblo de Chile. Pero por suerte no pusieron nosotros. Nosotros, ahí nos salvamos. Dice, conformado, y aquí empiezan las diferencias, pues son preámbulos breves los dos, el que se aprobó hasta ahora acá y el de la Constitución de Estados Unidos. Hasta ahí llegan las similitudes, hasta el final, en el final hay una igualdad casi. Pero dice, la de Estados Unidos dice, a fin de formar una unión más perfecta, y la nuestra dice, acto seguido, decir que nosotros y nosotras, el pueblo de Chile, conformado, dice, por diversas naciones. La de Estados Unidos es con el fin de conseguir o establecer, o formar, dice, perdón, aquí está la palabra, una unión más perfecta, aquí ha conformado por diversas naciones. Ahí sí que hay una serie de diferencias, pero la palabra justicia también se entremezclan entre uno y otro preámbulo. Y dice al final del preámbulo que se va a aprobar, se aprobó en la comisión y se va a aprobar seguramente en el plenario, ¿no? En el pleno. De esta manera, dice, en ejercicio del poder constituyente, adoptamos la siguiente constitución política de la República de Chile, y la de Estados Unidos dice, por la presente promulgamos y establecemos esta constitución para los Estados Unidos de América. Terminan y empiezan igual y son casi de la misma longitud, comparten entre medio conceptos parecidos, pero son muy disímiles en su orientación, porque, y en mi opinión, la Constitución norteamericana tiene una orientación de defender las libertades individuales de que éstas puedan ser eventualmente cooptadas por el Estado. No es esa la orientación que tiene esta que se propone en este caso en Chile. Pero es interesante porque fíjate que además se reivindica en el segundo párrafo de esta constitución del preámbulo nuestro, considerando, dice, los dolores del pasado y tras un estallido social, vale decir, reivindica el estallido social como el origen, ¿no es verdad?, de esta convención. Enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud, los jóvenes una vez más,
estallido social, ¿no? Para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa, que alguien podría tener algún reparo respecto de aquello, pero esto ya ha sido, creo yo, consensuado por algún partido de derecha representado ahí. Entiendo que Renovación Nacional está en este acuerdo, así es que seguramente va a ser aprobado Pero, en el pleno. ¿tú, en serio? A mí no, yo no habría puesto ni un... No le da ninguna importancia a tu No, huevo, pero no, es que creo que... es que Yo creo esto que grafica la historia, el origen, y sí, para qué es, ¿no? De dónde mira, viene y a dónde va. yo siempre he pensado que uno mientras más escribe, y esto me acuerdo que era las típicas, las pruebas escritas, uno mientras más escribe, más posibilidades tiene De meter la pata, güey. de meter la pata, ¿sí? Esto es como... Y creo que un preámbulo, no sé si ayude mucho, hay mucha... a ver, yo no lo he leído, lo tenía para este fin de semana, como lectura obligatoria, pero he escuchado una cantidad de críticas de personas que me parecen razonables de que, bueno, desde que es un preámbulo octubrista hasta que Sí, po. es un preámbulo que no se hace cargo de todas las luchas sociales previas al estallido social, es decir, estamos hablando no del 73, sino que del 60, el 50, o sea, de todo lo que ha sucedido, de los avances civilizatorios o avances sociales o avances de todo tipo que de una u otra forma se recogen. Y la crítica que a mí me hace más sentido, pero no lo he leído, es que como que el mundo comienza a partir de estallido social. Y yo creo A mí, que... qué buena reflexión, no se me había ocurrido, pero tienes toda la razón. Efectivamente, y- el modelo químicamente puro, Axel, que entrega a contar del 90, ha sido modificado o ha ido modificándose de manera más o menos importante gracias a esfuerzos de concertación de fuerzas políticas. pero aparte Y de eso no eso, está recogido ahí. ¿Ah? claro, Es pero como si acá todo lo uno... anterior fuera nada. Y O sea, a contar de ahora es yo me todo. acuerdo ¿Ah? que, no tengo o sea, yo fui de los que marché en 2016, en pleno gobierno Bachelet, Claro. por mejores pensiones, y ahí no Mm. era, o sea, y marchó 1.000.000 y tanto personas, y no era una, y no iba a la izquierda, era una cuestión que era Muy transversal. Po. absolutamente transversal, familiar, y marchamos para que Sí, hubiera claro. mejores pensiones en Sí, claro. Chile. Hubo gente que marchó por la educación, por la diversidad, ha marchado por muchas cosas los últimos 30 años. Está incluso los pingüinos que se la jugaron por Obvio. una educación más de calidad y una serie de cosas en 2006. Es decir, hoy día, el mismo grupo del 2011, la marcha el movimiento estudiantil de Jackson, Boric, Camila Vallejo, que o sea, están 8 años antes que el estallido social. Eso también fueron parte de los movimientos sociales que de una u otra forma empujaron esto. Bueno, y también lo que hizo el Michelle Bachelet al hacer este ejercicio constitucional durante su mandato. Anda bravo don Cristian con la música. Ya don Cristian, don Axel, nos reencontramos el lunes. Feliz fin de semana. Chau.